Muchas enfermedades genéticas pueden estar presentes sin síntomas aparentes y es importante detectarlas a tiempo para tomar medidas preventivas. En este episodio vamos a hablar sobre la importancia de las pruebas prenatales para detectar enfermedades genéticas en el bebé antes de que nazca. Nuestro invitado, el doctor Javier Landívar, experto genetista, nos explicará cómo funcionan estas pruebas y qué beneficios pueden ofrecer a las futuras madres. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Y recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. ¿Tienes dudas sobre el embarazo? Déjalos en los comentarios para poder responderte. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora Katiuska. Para mí es un placer. Gracias por la invitación. ¿Por qué es tan importante la genética al planificar un embarazo? Bueno, es muy importante porque la pareja, desde el punto de vista genético, actualmente tiene la oportunidad, por medio de una gran variedad de estudios, de definir qué probabilidades tiene de, en un futuro embarazo, tener un hijo o hija con alguna condición genética. Entonces, el conocer esto a través de, primero, un procedimiento en el que el médico genetista le transmite esta información asesorándolos, eso se conoce como asesoramiento genético, y luego recomendándoles según sus propias circunstancias, porque puede ocurrir que en una familia haya antecedentes familiares, por ejemplo, de alguna condición médica, y la pareja quiera saber qué posibilidades hay de que esto se repita en un embarazo, o por ejemplo, parejas que son consanguíneas, es decir, que son parientes entre sí, que mucha gente sabe que es una situación que potencialmente podría ser de un alto riesgo genético, entre otras situaciones, puede a través de los estudios genéticos definirse con mucha exactitud qué probabilidad existe de que haya un futuro embarazo o una condición genética y de esa manera poder tomar ciertas acciones al respecto. ¿Qué tipo de pruebas serían, por ejemplo? Bueno, por ejemplo está el Cuando estoy estudio... buscando recién embarazo. Claro. Es decir, actualmente se recomienda lo que se conoce como digamos, una valoración preconcepcional. Esto se debe dar siempre en una pareja antes de que ellos queden embarazados, ¿de acuerdo? Durante una valoración preconcepcional no solo que se analiza pues la parte genética, sino el estado de salud en general de la pareja, que trate de promover siempre un embarazo lo más saludable posible. Pero enfocándonos específicamente en la parte genética, existe, por ejemplo, lo que se conoce como estudio de portadores. ¿Qué sucede? Que todos nosotros, todos los seres humanos, somos portadores de por lo menos una media docena de genes de condiciones que tienen una herencia autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros podemos portar cierta información genética que por sí misma no nos produzca ninguna condición médica, ninguna enfermedad. Pero si coincide que mi pareja es portadora o portador de lo mismo que yo, ahí sí va a haber una probabilidad aproximadamente del 25% de tener un hijo afectado. Entonces, esto es un dato importante porque una pareja a través de este tipo de análisis puede determinar a qué es portador. Y puede suceder que una persona sea portadora de algunas condiciones genéticas, pero aquí lo importante es que mi pareja no sea portadora exactamente de lo mismo que yo. Y por eso es que cuando hablábamos hace un momento atrás de las parejas consanguíneas, de los parientes, esta situación es una situación de riesgo porque en ellos aumenta la probabilidad, porque al ser parientes hay más chance de que los dos sean portadores exactamente de la misma condición genética y por lo tanto pues ahí potencialmente habría un mayor riesgo. Pero ojo, no quiere decir que todos los parientes, todas las parejas consanguíneas están destinadas a tener un hijo afectado. No, simplemente son una población que tiene un mayor riesgo y por eso este tipo de análisis lo que ayuda es a definir con exactitud cuál es ese riesgo. Tal vez no todas las parejas que están buscando un embarazo puedan hacer la consulta preconcepcional desde el punto de vista genético, pero ¿qué tipos de parejas sí debería ser necesarios? Por ejemplo, personas que tienen ya más de 40 o 45 años, ¿qué tipo de parejas tienen mayor riesgo? Sucede que existen factores de riesgo, como acabas de mencionar, que potencialmente hacen que una pareja tenga más probabilidades de tener un hijo afectado. Uno de ellos, como acabas de decir, es la edad. Concretamente, tanto la edad materna avanzada, que se define en nuestro ámbito médico como una edad por encima de los 35 años, o una edad paterna avanzada, en ambos casos
tanto edad materna como edad paterna, son factores de riesgo. Ahora, si bien es cierto, no se puede echar para atrás el reloj, es decir, una mujer, por ejemplo, de 38 o 39 años está ya en el grupo de alto riesgo, es verdad. Si bien es cierto que existe un mayor riesgo, vuelvo a insistir, riesgo no es igual a destino, digamos, a decir Claro. que esa paciente, esa persona, esa pareja está destinada a tener un hijo afectado. Entonces, dentro de esto, cuando una pareja ya está esperando un bebé, también existen estudios que de forma muy precoz pueden detectar si es que el bebé que viene en camino viene con una condición genética justamente de ese grupo de condiciones asociadas a el riesgo, a la edad avanzada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ese grupo de condiciones que están asociadas a la edad avanzada? Un grupo de condiciones genéticas llamadas alteraciones cromosómicas. Muchos han escuchado hablar sobre el síndrome de Down, el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, entre otros. Los cromosomas son, digamos, los paquetes de información genética que nosotros heredamos a nuestros descendientes. Hagan de cuenta que nosotros tenemos una biblioteca con libros y esos libros son los cromosomas y normalmente heredamos 23 de papá y 23 de mamá. ¿Qué sucede? Pues que a veces, ya sea en el óvulo o el espermatozoide, pueden ir cromosomas de más o de menos. Puntualmente lo que sucede, por ejemplo, en el síndrome de Down es que hay un cromosoma de más, el cromosoma número 21, y por eso también se llama trisomía 21. Y ese precisamente es una de las condiciones que está mayormente asociada con la edad materna. Entonces, conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo. Eso no quiere, insisto, decir que una mujer, por ejemplo, joven, ¿sí? Hablemos de una mujer de 25 años, no pueda tener un niño con síndrome de Down y una mujer de 40 está destinada a tener un niño de síndrome de Down. Para ponerlo en perspectiva, es como jugar a la lotería y que una mujer de 25 años se compre 5 números para la lotería y la mujer de 40 se compre 50 números para la lotería. Es decir, ambas entraron al juego, ambas tienen probabilidad de ganárselo, pero obviamente mientras más boletos tienes, más chance hay de ganártelo. Doc, hablando ya que la paciente ya se embarazó y Ujú. ahora ella está buscando hacer exámenes para ver que el bebé viene sano. Así ¿Qué es. tipo de examen se hace en el primer trimestre o para detectar algún tipo de malformaciones? Ujú. Hay un grupo bastante importante de estudios, ¿ya? Entre ellos, obviamente, pues están los estudios ecográficos. Sin embargo, en el ámbito específicamente genético, en la actualidad contamos con un estudio llamado test prenatal no invasivo, que se llama así porque en el pasado, para poder hacer una investigación genética, necesariamente requeríamos llevar a cabo un procedimiento invasivo que implicaba, por ejemplo, la punción del abdomen de la embarazada para hacer una obtención del líquido amniótico y eso se denomina amniocentesis. Actualmente esto, También es el gracias... que se lo llama como ADN fetal. El test prenatal no invasivo es lo que se conoce también como ADN ADN fetal. fetal. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la actualidad, dado el avance tecnológico, nosotros podemos, a través de una muestra de sangre materna, poder determinar si es que en ese embarazo en particular hay un mayor riesgo de que el bebé que viene en camino viene con una alteración cromosómica, analizando el ADN, es decir, el material genético de ese embarazo en particular. ¿Ok? Y esto es posible porque durante el embarazo, la madre está alimentando a su bebé a través de la placenta y entonces hay un intercambio de sangre en donde pues por una parte la madre alimenta al feto y por otra parte pues parte de las células del feto pasan a la madre. Esto permite que a partir de las 9 a 10 semanas de gestación, a partir de esta prueba que se llama test prenatal no invasivo o ADN fetal, y con una muestra de sangre se puede investigar si es que el bebé que viene en camino viene o no con una alteración cromosómica. Al ser un examen que no es invasivo, es un examen que no afecta al bebé. En lo absoluto, no hay riesgo ni para el embarazo, es decir, ni para el bebé ni para la madre. Okay. ¿Y qué pasa si la paciente no se dio cuenta que estaba embarazada? Y a veces hay pacientes raros, pero puede seguir menstruando y se dio cuenta que está embarazada por la semana 12-13. ¿Se puede hacer ese examen? Sí. ¿Y hasta qué semanas? En realidad, a partir de las 9-10 semanas en adelante, no hay problema. O sea,
digamos, no hay problema desde el punto de vista técnico de hacerlo en cualquier edad gestacional. Obviamente, pues este tipo de condiciones uno prefiere detectarlas lo más precozmente posible, pero en realidad puede hacerse a cualquier edad gestacional. ¿Y qué tan específica es esta prueba en relación a una ecografía, por ejemplo? Bueno, específicamente para las alteraciones cromosómicas que mencioné, que son las que ocurren con mayor frecuencia y que se dan de forma esporádica como la trisomía 21 o síndrome de Down y otras como la trisomía 13 o 18, son altamente específicas. Es decir, estamos hablando de una sensibilidad y especificidad por encima del 99%. Es decir, tienen una tasa muy baja de falsos negativos y de falsos positivos. Sin embargo, cuando hay una positividad, siempre es importante, dado que este análisis todavía es considerado como una prueba de tamizaje o screening, llevar a cabo otro tipo de pruebas para confirmar el hallazgo desde el punto de vista genético. He tenido pacientes, es verdad, el factor o la edad de la madre generalmente es lo que más frecuente es, pero yo he tenido bastantes pacientes y de ellas, algunas que tienen entre 30 y 35 años han tenido positiva esta prueba y efectivamente han tenido más que todo la trisomía 21. ¿De qué depende este tipo de pacientes que no tienen el factor materno de la edad, pero sí presentan alteraciones cromosómicas? Es correcto, verás. Y esto tiene que ver con un tema más que nada de número, de números. Porque ¿qué sucede? Si bien es cierto, el riesgo va aumentando conforme aumenta la edad, la mayor cantidad de mujeres quedan embarazadas, o sea, la mayor parte de las embarazadas no son mujeres de 40 años. La mayoría están justamente en el rango que acabas de mencionar, o incluso un poquito más bajo. Entonces, ¿qué sucede? Si bien es cierto, el riesgo en ellas es más bajo, como hay muchas mujeres que quedan embarazadas en esa edad, vas a tener que, tú como médico, atender a mujeres que tienen niños o que tienen embarazos con niños con esta condición, no porque el riesgo en ellas sea bajo o nulo, sino porque les jugó el número. ¿Te acuerdas lo que mencioné hace un rato de tener cierta cantidad de números para la lotería? Pues bueno, si tú tienes, me invento, 100 mujeres de 30 años con 5 números que se han comprado y solo 20 mujeres que tienen 40 años y se han comprado 50 números para la lotería, como tienes 100 en este grupo de acá, si bien es cierto, la probabilidad en ellas es más baja, por la cantidad de mujeres de esa edad vas a ver más casos que de niños que nacen en ese grupo de mujeres, ¿de acuerdo? Ahora, de hecho, lo que acabas de decir también es súper importante porque en el pasado, este test prenatal no invasivo del que estábamos hablando estaba recomendado solo en las mujeres de alto riesgo, pero ahora, en la actualidad, las guías clínicas, las sociedades científicas y demás recomiendan el estudio para todas las mujeres de todas las edades, justamente para tratar de detectar dentro de ese grupo que antes pues no era estudiado, la posibilidad de que tengan un embarazo con un bebé con una condición de esta naturaleza. Dado que antes pensábamos que estaba asociado prácticamente paciente mayor de 38 tenía un alto porcentaje de tener malformaciones. Pero ahora, como hemos visto en la vida práctica, que a cualquier persona, ¿no? que inclusive que tenga menos de esa edad, puede tener malformaciones. Es correcto. ¿En qué casos es necesario hacer una amniocentesis? Viene a ser una prueba ya un poco más invasiva. Así es. Lo que sucede es que, como mencioné hace un momento, el test prenatal no invasivo tiene una enorme sensibilidad y especificidad para cierto grupo de condiciones genéticas, ¿de acuerdo? Y aún así, frente a una positividad, siempre hay que hacer otro tipo de pruebas confirmatorias. Entre ellas están justamente este tipo de estudios ya de tipo invasivo, ¿ok? Porque tú mencionas de forma genérica pues el tema de las malformaciones, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a, digamos, caracterizarlo un poquito mejor, ¿no? Cuando un bebé viene con algún problema, ¿sí? Y es de nacimiento, se dice que es una alteración o defecto congénito, ¿de acuerdo? Ese defecto congénito puede ser funcional o puede ser estructural o una mezcla de las dos. A lo que nosotros nos referimos como malformaciones congénitas es a los defectos estructurales. Por ejemplo, un labio leporino, malformaciones cardíacas,
renales, entre otras, ¿de acuerdo? Pero esas malformaciones, esos defectos estructurales, no siempre son de origen cromosómico, pueden tener otras causas, otras etiologías. Y por eso es que todos los estudios ginecobstétricos son sumamente valiosos porque cada uno de ellos da una información importante para llegar al diagnóstico y potencial manejo luego de ese bebé. Entre ellos pues está la ecografía, ¿ya? Y además del test prenatal no invasivo está lo que acabamos de mencionar, el estudio ya de tipo invasivo, que implica pues la obtención de una pequeña cantidad de líquido amniótico, que esto se hace normalmente a partir de la semana 16 del embarazo, para ya hacer otro tipo de estudios genéticos, ¿ya? Llamados microarray cromosómicos, para ya investigar de una manera mucho más directa, ¿ya? Las características genéticas de ese bebé y poder determinar si es que viene o no con alguna condición, ya sea confirmando lo que se vio en un test prenatal no invasivo o confirmando otras situaciones que no fueron detectadas en un test prenatal no invasivo, pero que a lo mejor fueron observadas a través de una ecografía. Okay. Ahora, lo que siempre me preguntan mis pacientes, si la paciente por algunas circunstancias ha tenido un bebé con algún tipo de malformación, ¿es como obligatorio que la paciente va a volver a tener otra malformación en el siguiente embarazo, asumiendo que es la misma pareja? Es una ¿De qué excelente depende? pregunta. Y de ahí la importancia de que primero haya un diagnóstico oportuno y correcto, primero de lo que sucedió con ese primer embarazo. Un respectivo asesoramiento genético y justamente parte del asesoramiento genético implica tener esta conversación con la pareja para explicarle qué fueron o cuáles fueron los factores que estuvieron involucrados en la aparición de ese problema que tuvo en su embarazo anterior y poderles ayudar a definir qué probabilidad existe de que vuelva a repetirse. No va a ser necesariamente un 100% de probabilidad, pero habrán casos en donde la probabilidad puede ser de un 50%, de un 25% o una probabilidad muy baja igual al de la población general. Pero cada caso es un caso que debe ser analizado de forma particular y de ahí es pues en parte pues el trabajo de el médico genetista, el asesor genético, en poder hablar y comunicar a la pareja sobre este tipo de factores de riesgo y que ellos pues sepan tomar las decisiones respectivas desde el punto de vista reproductivo. Sigamos con la misma paciente inicialmente. Esta Ujú. paciente que se hizo la prueba de ADN fetal y le sale positivo. Ok. ¿Qué hago si me sale positivo en este resultado? Ok, dependiendo de la positividad y de la existencia o no de otros estudios que también confirmen digamos, el problema detectado originalmente, de ahí lo siguiente es súper importante el tema del asesoramiento genético. ¿Por qué? Porque la pareja va a tener primero muchísimas preguntas al respecto y va a querer saber cuál justamente es el alcance de ese resultado y qué va a pasar posteriormente con ese embarazo y demás. Entonces, claro, muchas veces hay el criterio erróneo de pensar que el detectar este tipo de situaciones durante el embarazo está íntimamente relacionado solo con una decisión de interrumpir o no un embarazo, y no necesariamente es así. Okay. ¿Por qué? Porque en el momento que tú, por ejemplo, sabes que viene en camino un bebé con síndrome de Down, ¿ya? El manejo que se le da a ese embarazo y desde el momento mismo del parto va a definir muchas situaciones que potencialmente van a afectar la evolución de ese niño con síndrome de Down. Porque generalmente hay niños que tienen alteraciones cromosómicas, una trisomía 21, que es solo eso de ahí, pero a veces está asociado a otro tipo de malformaciones. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, en el tema de la trisomía 21, los niños con síndrome de Down pueden tener malformaciones cardíacas, pero no el 100% de los niños vienen con malformaciones cardíacas. Entonces, el hacer un estudio antes de que el bebé nazca, lo que va a ayudar es al equipo multidisciplinario de médicos que van a atender ese parto a estar preparados para darles las atenciones que correspondan a ese bebé y evitar las complicaciones. Otro ejemplo, en el momento que ya sabes que viene un niño con síndrome de Down, la decisión es de que ese parto tiene que ser cesárea sí o sí. ¿Por qué? Porque ocurre que al ser un bebé con síndrome de Down, los niños con síndrome de Down suelen ser hipotónicos, es decir, que tienen, digamos, una pobre motricidad. Y si tú promueves un parto vaginal,
lo más probable es que, dado que ese bebé no es un bebé que va a participar activamente del parto, el parto sea un parto prolongado que traiga consecuencias debido a que no se va a oxigenar bien el cerebro de ese bebé y eso va a generar a su vez secuelas neurológicas que son las que van a llevar que ese niño en lo posterior tenga tal vez una discapacidad intelectual mucho mayor de la que genéticamente estaba programado, que normalmente pues es una discapacidad leve. Doctor, y en caso de, por ejemplo, que tengo pacientes que han tenido abortos consecutivos Ujú. y ahora ellos a veces ya no quieren saber más nada del embarazo porque, claro, cada pérdida psicológicamente los afecta. ¿Hay algún tipo de alternativa, algún tipo de exámenes que se podrían hacer a este tipo de pacientes? Claro que sí. Bueno, primero que O bueno, nada, aparte de otros exámenes que descartamos, problemas de la tiroides, problemas del por colágeno, supuesto. descartando todo este tipo de enfermedades. Sí, conversábamos tras cámaras que justamente el 60-70% de las pérdidas que ocurren, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, son producto de alteraciones cromosómicas. Espontáneos, los abortos Espontáneos, sí, espontáneos, sí. estamos hablando de los espontáneos. Entonces, actualmente nosotros podemos, en primer lugar, a través de un estudio que se puede hacer en los restos que se ha producido de la pérdida, definir realmente si es que ha sido a consecuencia de una alteración genética o no, qué alteración genética fue, digamos, de dónde vino esa alteración genética, si fue de papá o de mamá, y definir también si es que existe una probabilidad de que esto se repita en futuros embarazos o si fue un evento esporádico. Eso como punto uno. Supongamos que ya pues ocurrió la pérdida, no se estudió digamos, los restos embrionarios y una pareja pues sigue teniendo estas dudas, ¿no? También se pueden hacer ciertos estudios genéticos para determinar si es que ellos tienen más riesgo de que esto se repita en futuros embarazos. Y por último, si se detecta que efectivamente ellos tienen algún riesgo desde el punto de vista genético de que esto se repita, sí existen alternativas, pero que son ya dependientes de procedimientos de fertilización asistida. Dado que si ya sabes que esta pareja tiene alguna condición genética que potencialmente hace que tengan un riesgo aumentado de tener un niño afectado, a través de un procedimiento de fertilización asistida, lo que se hace es obtener los embriones fuera del útero materno y hacer un estudio llamado estudio preimplantación, en donde el análisis genético lo que va es a garantizar que ese embrión no tenga el problema genético que pues, a lo mejor portan los progenitores y de esa manera se escogen los embriones antes de hacer la transferencia al útero materno que potencialmente tienen más probabilidades de, digamos, éxito del embarazo y que pues no vengan con una Ok, entonces alteración una genética. persona que tiene 3 abortos consecutivos y que ya hemos descartado todas las otras enfermedades, se hace este tipo de examen. ¿Cuáles son los tipos de pacientes que pudieran tener? Aquellos pacientes que pueden embarazarse ella misma después de algún diagnóstico y tratamiento, o aquellas pacientes que se hizo los exámenes y que con la pareja encontraron alguna alteración que ya no deberían embarazarse por sí solas, sino hacer ya un tratamiento in vitro. Así es. Bueno, siempre va a haber, hay una enorme variedad de situaciones y de casos y cada caso hay que analizarlo de manera muy particular porque hay una enorme variedad de situaciones, repito. Entonces, lo importante es que durante el asesoramiento genético lo que se hace es proporcionarle a la pareja toda la información relativa a su situación, todas las opciones disponibles para que ellos como pareja sepan tomar la decisión informada que corresponda. Porque ¿qué sucede? Nosotros como médicos no estamos para decirle a la pareja, ustedes deben de hacer tal o cual cosa. Porque claro, habrá alguna pareja, me invento, ¿no? Si yo les digo que la probabilidad de que ocurra un evento X en un siguiente embarazo es de un 25%, que van a decir, no, ese riesgo es muy elevado, ya preferimos no seguirlo intentando, a lo mejor y queremos, no sé, hacer una adopción. Habrán otros que tomarán en consideración los procedimientos de fertilización asistida porque su capacidad económica lo puede, etcétera. Habrán otros que dirán, bueno, lo seguiremos intentando, ya sabemos cuál es el riesgo y trataremos de forma natural. ¿Me explico? Sí. Pero lo importante es que cualquier decisión que tome la pareja ya va a ser una decisión no basada en creencias a veces que vienen de pues
situaciones que no necesariamente tienen una información científica objetiva, ¿ya? Sino pues a veces comentarios u opiniones de a veces familia o bueno, pues uno en redes sociales encuentra tanta cosa que justamente no necesariamente es de la calidad de este tipo de podcast. Y en este caso, pues el asesoramiento lo que hace es aclarar todas esas dudas para que la pareja sepa tomar su decisión y sea la que más le conviene a ellos como pareja. Bueno, doctor, la verdad es que ha sido un tema muy nutritivo para las pacientes, para mí inclusive. Espero tenerlo aquí en próxima oportunidad. Por supuesto, encantadísimo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti.